Hola a todos, a todas, muy buenas tardes. Estamos acá nuevamente en un programa de Construyendo Unidad, en un programa de conversación que hemos mantenido semana a semana ya de hace un buen tiempo, digamos, ya estamos en el mes de septiembre, estamos poco tiempo más a cumplir un año de este programa que ha sido para nosotros una experiencia muy buena y esperamos que para quienes nos ven y a quienes nos escuchan haya significado también información, aprender y debatir, digamos, porque son temas que son muy cercanos a nuestras comunidades. Hoy día estamos con un invitado dando continuidad un poco a la conversación de la semana pasada en los temas del ámbito de educación y mirado un poco del tema desde la mirada de gremial, digamos, desde los docentes. Hemos tenido la posibilidad también de tener estudiantes en conversación, así que este sería como nuestro tercer capítulo, tercer momento de conversación en torno a, o con actores del mundo de la educación. Así que nos acompaña don José Herrera, presidente, ¿cierto?, de la comunal de Talagante, entiendo. Y nos acompaña, como siempre, también su tocayo, José Orellana, miembro ya del equipo de Construyendo Unidad y, y, que ha sido permanente en estos días, en este programa de esta semana. Podríamos partir la conversación que nos pudiera contar un poquito don José Herrera, aquí voy a tener que ir poniendo los apellidos para no enredarme, pero un poquito su trayectoria, cuando comenzó a asumir en su nuevo rol gremial y partamos por ahí, pues, su rol de docente también un poquito. Hola, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. A ver, mi nombre es José Herrera, tengo 63 años, soy profesor de educación básica, convención en matemática. Estudié en un programa descentralizado de la Universidad de Payancha que se dictó por acá, por la zona, en donde salió un número importante de profesores que hoy día tienen cargos, valga la redundancia, importantes dentro de las escuelas. Hay muchos jefes de UTP, inclusive directores. Entonces, ese fue una muy buena formación de la Universidad de Payancha que dictó por acá acá en la provincia. Y yendo al tema gremial, hace unos 10 años más o menos, o quizás no antes, digamos, porque fui dirigente sindical en el Liceo Talagante, porque ahí trabajo. Ahí llevo alrededor de 25 años trabajando en el Liceo Talagante y, y de ahí fui dirigente sindical y posteriormente el año 2013 ingresé, digamos, en aquel entonces provincial Talagante del Colegio de Profesores. Estuve 2 periodos de tesorero y ahora después hubo una reforma de los estatutos del Colegio de Profesores. eh, se, de, Se terminó la condición de provincial y pasamos a ser comunal, y ahí me repostulé y fui electo presidente a fines del año pasado. Eso en términos gruesos, digamos, como dirigente sindical y gremial hasta el momento. Partamos por ahí entonces. ¿Cómo ha sido este año? Este año como presidente del Colegio de Profesores en Talagante. Ya. A ver, antes de eso quisiera contar que en Talagante, para el estallido social, se generó una organización de aglutinar a los sindicatos de las distintas escuelas, más el colegio de profesores, y ahí nació una coordinadora sindical y gremial, con una figura además de colegios que no tenían representación. Entonces esto se hizo a través de los delegados gremiales del colegio de profesores. Así que los profesores de la Corporación Municipal de Educación de Talagante estamos agrupados en la coordinadora sindical y gremial, y a partir de ahí hemos generado una serie de actividades y también hemos tenido algunos desencuentros con el sostenedor. Entonces, al estallido social, esta organización hizo una serie de manifestaciones y actos públicos que
que se desarrollaron en ese momento de efervescencia, entonces canalizamos mucha actividad por las mañanas de aquel entonces. Y después volvimos a trabajar el año 2020, nos sorprendió la pandemia y ahí trabajamos en continuidad, digamos, con el sostenedor, buscando puntos de acuerdo, con todo este tema del teletrabajo que sorprendió, bueno, a todo el mundo y especialmente a los profesores. Primero, profesores que no estábamos, eh, digamos, acostumbrados a trabajar de esta forma, fue nuevo. Entonces, a partir de ahí hubo que aprender el uso de las tecnologías, buscar espacios dentro de la casa para tener entre comillas, una sala de clase estudio. Entonces, eso generó una serie de problemas. El problema es en las personas. Además, el Estado tampoco se hizo cargo en alguna medida de liderar el proceso educativo, lo dejó como muy libre y tal es el desorden que es cosa de acordarse que los alcaldes suspendieron las clases y el señor ministro a las 2 semanas decretó vacaciones. O sea, que fue eh, era lo que se nos venía, digamos, una serie de situaciones confusas. Entonces los profesores ha sido difícil adecuarse a aquello. Y algo muy importante que ocurrió el año pasado, que tiene que ver con que los profesores, a pesar de estar muy complicados con el tema del trabajo, fueron capaces de apoyar las ollas comunes de Talagante. Los profesores hicieron una campaña por escuela donde reunieron alimentos, en algunos casos fue dinero que después se tradujo en alimentos e hicimos una entrega a la Mesa de Unidad Social de Talagante, que era la que padrinaba las ollas comunes el año pasado. Entonces ese es un gesto muy noble, digamos, que habla muy bien de los profesores que aparte de estar muy complicados con el trabajo, fueron capaces de hacer solidaridad en tiempos difíciles. Bueno, terminó el año pasado, vino este año, se perfeccionó el tema, trabajando más con un proyecto ya más acabado, con evaluaciones, todo aquello, y lo cual implicó también un trabajo muy complejo. Los profesores empezamos a tener el problema del agobio. Mucho trabajo en preparar clases, en buscar materiales y después en exponer, hacer la clase y encima atender apoderados, atender WhatsApp, atender correo. Entonces eso fue generando una situación de agobio que en Talagante eh, generó un desencuentro con el empleador, porque nosotros hicimos encuestas al respecto y donde concluimos, por ejemplo, que los profesores, que el 70% de los profesores estaba muy agobiado con el trabajo, que estaban durmiendo mal, que estaban teniendo problemas de salud. Entonces, todo eso se lo hicimos ver al empleador, bajó un poco la carga de trabajo, se organizó un poco, pero en eso estábamos cuando vino este segundo aire que viene ahora con el tema de la presencialidad. Y aquí hay un tema importante, o sea, han vuelto muchos profesores a trabajar, han vuelto pocos alumnos y en la modalidad híbrida, es decir, el profesor le hace clase a los alumnos presentes y a los que están en la casa. Entonces es un doble trabajo ahora. Así que estamos en esa etapa de cómo asentar, digamos, y todo eso produce un estrés y un desgaste importante en los profesores y profesoras, perdón, para que nadie me acuse de... Sí. Entonces, ahí donde hemos tenido, digamos, todavía estamos en la etapa de la evaluación de este sistema híbrido acá en Talagante, dado que recién hay colegios hay algunos que ya llevan un mes, otros van a partir esta semana, perdón, digo, la próxima semana van a partir, entonces estamos en esa etapa de entender. Y aquí se nos generó un desencuentro nuevamente, porque hoy en día hemos sacado una declaración pública que pusimos en los medios locales, que tiene relación con el malestar que tenemos los profesores por no estar contempladas vacaciones de fiestas patrias.
Entonces ahí tenemos un problema. Si bien es cierto, no venían en el programa anual del ministerio, pero estas se solicitan en la primera quincena de enero o a fines de diciembre en el calendario escolar. Entonces ahí alguien no hizo la pega. Y en eso estamos en este minuto, pero ya los profesores estamos de acá, estamos convencidos que vamos a tener que trabajar la próxima semana. Así que se pierde, digamos, una situación de descanso, que era una posibilidad de descanso para los profesores, para los alumnos y algo muy importante para los apoderados. Porque muchos apoderados han tenido que estar en clase, pues han vuelto al colegio, entre comillas, porque se han tenido que sentar con el hijo o los hijos en la casa a que estos pongan atención a las clases que se imparten. Entonces ahí eso va produciendo un agobio general, por profesores, alumnos Bueno, y apoderados. Entonces era muy importante, digamos, este descanso en esta semana, que no va a haber. se nos fue, complejo. Se nos adelantó harto, profesor, ¿no? Se nos adelantó harto se entusiasmó. Pero de todos modos, lo que comenta es una dimensión que es muy del cotidiano de la familia. De hecho, eso que usted describe es lo que a mí en lo particular me pasa con mis dos hijas también. En orden a cómo uno se da cuenta de la modalidad mixta o híbrida, como se le denomina, donde hay una serie de niños y niñas que se encuentran en casa, otros que están en el establecimiento, y yo me doy cuenta cómo el profesorado sufre en orden a dar satisfacción a los niños que están en casa y a los niños y niñas que están presencialmente, que en más de una oportunidad son muy pocos. Y además, los padres y apoderados, madres, que claramente hemos aprendido el acompañamiento de forma, no quiero decir tortuosa, pero en un primer momento fue bien difícil, producto de la implementación de los dispositivos que estaban asociados al trabajo a distancia. Así que yo, todo lo que usted está comentando, lo he vivido en carne propia, muy propia, así que empatizo linealmente con lo que me comenta. Pero, pero le quería hacer una pequeña acotación con relación a que el profesor haciendo clase híbrida está expuesto públicamente hoy en día. Sí, pues. O sea, en términos de que hay protocolos sanitarios, entonces que están demarcadas las salas, por ejemplo, las distancias, y el profesor no se puede acercar al alumno para hacerle alguna indicación en el monitoreo de la clase. Entonces ahí hay un problema, y si se acerca porque es la costumbre y porque en eso se ha trabajado siempre, puede ser acusado de que no está incumpliendo los protocolos sanitarios. Y si no le pone atención al niño de la casa que le pide una explicación, el apoderado también lo puede llamar la atención, o está con los o está con los que están presentes o los están en la casa. Entonces ahí buscar ese punto de equilibrio no es fácil. Completamente de acuerdo, don José. Oiga, pero bueno, yo solo antes de querer preguntarle otra cosa, ojalá que varíe la situación de aquí a la próxima semana, ¿no? Uno nunca sabe, porque el empleador o el sostenedor viene siendo la corporación, el departamento. Claro, la corporación de educación. La corporación de educación. Por el señor alcalde. Ya. Bueno, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo no va a empatizar el señor alcalde? Es que ya nos quedan 2 días. Quedan temas, puede ser que son temas entre lo administrativo que quedó ahí y que no es tan fácil de sortear, mejor, por parte del municipio. Pero esto, mirado más un poquito más de perspectiva, más allá del descanso que se necesita ahora en septiembre, los docentes necesitan de alguna manera apoyo, me lo puedo imaginar, por lo que
nos va contando el profesor. Y de lo que dice José, yo también soy papá, por suerte la pandemia me pilló a mí con hijos más grandes, más autónomos. Entonces no tuve ahí la mochila extra de estar atento y acompañando en las clases, que le ha tocado a muchas familias. Pero esto significó un impacto de retroceso para los estudiantes en términos de lo que ha significado la formación. El impacto para los docentes, de alguna manera, ya se visualiza de alguna manera de cómo ir abordándolo. Estos temas de estrés, el tener que trabajar, la nueva formación que requieren los docentes para poder ocupar la tecnología que me imagino que lo están viendo que se proyecta para quedarse. No veo que vengamos la vuelta, no sé si va a ser el próximo año, una nueva normalidad, probablemente no va a ser solamente presencial. Hay cosas ahí, aprendizaje, ahí han podido de alguna manera revisar ahí cómo asumir estas dificultades que se siguen arrastrando. Cansancio, estrés docente, las tensiones que imagino, y por otra parte, brechas que se generaron con los estudiantes, que muchos de ellos no han podido, por no tener la tecnología, por no tener el apoyo suficiente en casa, no han podido mantenerse cercanos al itinerario de formación. Y eso me imagino que es parte también de los problemas que han tenido que sortear este tiempo de pandemia. Claro, eso ha sido bien complejo. Ahora, yendo un poquito al tema de las nuevas tecnologías, yo creo que, como usted dice, llegaron para quedarse. Yo creo que viene un cambio. Si bien es cierto, hay una brecha en conocimiento, en desarrollo. Yo creo que se ha avanzado en el tema del uso de las tecnologías. Los niños y los profesores han avanzado en aquello. Así que una vez en cuanto a esto avance, habrá que tomar todo lo bueno de esto e insertarlo en la sala de clase. Ahora a mí me cuesta pensar cómo eliminar el celular, por ejemplo, en la sala de clase o el computador. Yo creo que es un elemento que hay que considerar. Y habrá que hacer formación, tendrán que aparecer programas de capacitación y de formación en técnica para los profesores. Además, deberá haber, y aquí me adelanto un poquito con el tema de la nueva constitución, tendrán que mejorar el tema del ver y revisar el tema del currículum. Entonces, aquí hay como tareas nuevas. Pero antes de llegar a la nueva constitución, que ahí tenemos, a propósito de política pública, don José, yo creo que es significativamente lineal. Lo comentábamos en el programa pasado con don Guillermo. ¿Cómo se aborda de mejor manera estos giros tecnológicos, de recursos? ¿Se abordan mejor estando al alero de un municipio en vía corporación o departamento, o se abordaría mejor con un servicio local de educación, sin perjuicio de las dificultades que también discutíamos la vez anterior con don Guillermo, pero en ese marco de política pública que se busca instalar como mecanismo de desmunicipalización de la educación. Esto que estamos conversando, ¿dónde cree usted que mejor se podría trabajar? ¿En lo que hoy día tenemos? ¿O hacia el tránsito donde vamos en términos de educación municipal? Sí, ha sido muy complejo y podríamos decir traumático el tema de los servicios locales de educación. No es la reforma que queríamos los profesores, ¿ya? O sea, porque los servicios locales de educación está hecho en una perspectiva neoliberal. Es una corporación más grande o un DAEM más grande. Entonces no hubo o no está el tema de la integración y del desarrollo de la educación.
Entonces, los servicios locales de educación se transformaron hoy en día como decía, en una corporación más grande, en una institución que genera trabajo para el gobierno de turno. Entonces, los servicios locales de educación han retrocedido, digamos, en las condiciones de trabajo de los profesores y, digamos, de los funcionarios en general. Entonces, amerita un cambio y una revisión del tema de la desmunicipalización, porque el servicio local de educación territorialmente son muy extensos. Por ejemplo, la cuarta región es un servicio local de educación. Entonces, los que han estado allá, no sé, desde Coquimbo a Combarbalá hay varios kilómetros, pues, y la sede o la oficina central está en Coquimbo. Entonces, eso en vez de hacerlo más como más fácil el trabajo, en el fondo es mucho más complejo. Entonces las decisiones se pierden, además que hay mucha, como decía, el trabajo, generación de trabajo para el gobierno de turno. Entonces eso tiene que cambiar porque acá, ¿qué es lo importante? El tema del desarrollo de la educación en Chile. Y eso no está, digamos, no está sobre la mesa, pues están otros intereses. Y eso ha hecho que este sistema vaya perdiendo calidad, porque al final de cuentas nos contaban que en Barranca las escuelas, en términos hasta de infraestructura, ya no hay arreglo. Entonces, para que funcione la educación requiere una escuela que esté en condiciones, requiere que los profesores estén, los funcionarios en general estén agradados y conformes, digamos, con el trabajo. Entonces, eso no se está dando con los servicios locales de educación. Y tenemos, por otro lado, la municipalización, que hay alcaldes que les interesa el tema y a otros no, pues. Y al que no le interesa, la educación está por los suelos. Y a otros sí les interesa y han hecho inversión, han contratado personal, por ejemplo, para postular proyectos y todo aquello. Ahora entendamos que en la municipalidad, la educación en la municipalidad es una vitrina para el señor alcalde importante. El día de todos los actos, graduaciones y todo eso, va el señor alcalde y entrega normalmente el premio al mejor alumno y hacen todo eso y en el fondo se mantiene vigente. Entonces eso tampoco es bueno, digamos, para el proceso educativo, porque acá, porque digamos que Talagante ha crecido su matrícula enormemente y hay otras comunas aledañas en que van a la baja. Entonces Talagante, por ejemplo, tiene alrededor de 1.800 alumnos de la provincia, digamos, fuera de la comuna de Talagante, entonces estudiando en Talagante. Entonces eso tampoco es lo correcto. La idea es que cada cual estudie en su comuna, en su entorno. Entonces, mientras tengamos esta perspectiva neoliberal de la educación, donde está el ganar réditos, ya sea políticos o económicos en algunos casos, vamos a seguir teniendo estas desigualdades notoriamente, digamos, como se está dando hoy en día. O sea, uno también podría proyectar, a propósito de lo que ya nos estaba intencionando, lo que la expectativa respecto de la educación, que ya nos lo comentaba hace un rato Jessica Mariel Duperat Márquez, pasar efectivamente a una concreción de una educación de calidad con equidad como principio ordenador en la Constitución, y eso obligaría a rechequear, remirar, ajustar, reajustar el servicio, esta política pública en definitiva que se generó. Claro, entonces ahí tenemos el tema, digamos, el tema a cambiar. Hay que cambiar el currículum entre medio.
Y la escuela o la educación tiene que hacerse cargo de darle vida a la nueva constitución. Es decir, que si quieren queremos una constitución ecologista que respete, esté por el respeto del medio ambiente, eso debe estar en el nuevo currículum. Si queremos un país y una constitución centrada en los derechos humanos, entonces eso tiene que estar en los programas, en los planes y programas de las escuelas. Y todo lo que sea, digamos, lo que queremos para el tipo de ciudadano que queramos formar o que pretende alcanzar, digamos, esta constitución. Entonces, a través de la escuela, a través de la educación, logramos aquello. ¿Qué tipo de salud queremos? Esa salud también tiene que ir y ser parte de los planes y programas en el nuevo currículum. Entonces, la constitución la hacemos vida en el mundo educacional. Y eso significa armar prácticamente todo de nuevo, o hacer una reforma muy profunda para no decir que esto es tan rupturista. Entonces, y en ese sentido, profesor, el tema de los servicios locales de educación constituye una oportunidad o hay que replantearse entonces el proceso, el camino que se estaba generando. Porque volver atrás, retroceder, volver a los municipios, digamos, me parece que no es el camino. No, estamos de acuerdo. El camino. Entonces, ¿por dónde ve usted pista ahí que este tema del servicio local de educación o los servicios locales de educación como nueva modalidad representen esta oportunidad para mejora, pensando que hay un proceso constituyente que va a marcar, y eso de alguna manera estamos al menos alineados, digamos, en donde un Estado garantice derecho a educación, una educación de equidad, de calidad, con equidad, en fin. Ahí puede haber más elementos ligados a la educación. Y eso se plasma en las escuelas. ¿Es oportunidad en los colegios hoy en día como estamos? ¿O hay algo que tengamos que superar ahí? Que, a ver, yo creo que nos han hecho creer y nos han dado mucho tiempo esto que lo estatal es malo o un estado gigante. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que reformar el sistema. Por ejemplo, existen las direcciones provinciales de educación, que, digamos, en alguna medida son el ministerio chico en las provincias. Entonces, yo creo que hay que buscar un sistema nuevo donde haya participación de las personas, donde estén los profesores involucrados, que hayan equipos multidisciplinarios para buscar el tema. Porque cuando tenemos gente ajena a la educación, yo no tengo nada contra los antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales o lo que sea, pero porque dictan política, pero hay que buscar el punto de acuerdo. Entonces, yo creo que tiene que haber un sistema educacional articulado regionalmente y después hacia abajo por provincia, por cantidad, por número de habitantes, pero tiene que haber esta forma de ordenamiento, digamos, distinto al servicio local de educación, porque el servicio local de educación es, como decía anteriormente, una administración neoliberal de la educación. Y nosotros queremos una educación en que el Estado sea el garante y no este servicio que tenga un gerente, sino que haya prácticamente una escuela más grande nomás. Entonces, y podamos, digamos, los funcionarios y los alumnos tener voz y voto en esta nueva estructura educacional. Entonces, porque el Consejo, los servicios locales de educación nacieron hace un tiempo atrás y los profesores no participamos de aquella actividad en cómo creíamos que debía ser
la escuela, entonces fue cómo tenía que ser la administración, y eso fue hecho desde los ministerios con burócratas y tecnócratas, ¿no? Entonces es un sistema casi ajeno. Y ahora vamos a ver qué se viene. Yo creo que está en crisis el sistema porque ya se han ido suspendiendo el que algunos territorios entren a hacer servicios locales de educación. Entonces este año se han suspendido, me parece que 6 servicios, y ahí está la posibilidad que se suspendan un par más, porque la idea del Colegio de Profesores es que se suspenda el sistema de traspaso hasta que no se genere un nuevo sistema o haya una reforma profunda a estos servicios locales de educación. Oiga, profesor, y en la clave ya de tipo tradicional, en términos de reivindicaciones que el profesorado ha manifestado regularmente, como es la deuda histórica, como es esta dimensión propia de la mirada crítica que regularmente el profesorado ha transmitido sobre los procesos de evaluación. ¿Cómo cree usted que eso se va a administrar para adelante, teniendo como plataforma lo que fue el estallido social, pero de tantas otras luchas anteriores que el gremio ha tenido? ¿Cómo cree que se proyecta para adelante? Bien, primero lo de la deuda histórica. La deuda histórica, yo creo que muchos economistas y todo el mundo tiene el concepto que es impagable, primero que nada. Pero se ha hablado de alguna reparación a los profesores afectados. Pero aquí se ha jugado, digamos, con los sentimientos y con las esperanzas de los profesores jubilados en cuanto a que haya, digamos, un final y una resolución al respecto. Entonces se les pide listado, antecedentes, y después se conforman mesas de trabajo y eso queda en nada, y de eso ya ha pasado mucho tiempo. Entonces creo que amerita una reparación. Y es el consenso que hay, con lo que yo he conversado con los profesores jubilados, es una reparación en cuanto que haya a través de la AFP, entre comillas. Ahora eso es un tema a conversar, digamos, pero que debería haber zanjarse luego ese tema, porque se ha muerto mucha gente en realidad. Entonces, a mí me da la impresión de que los gobiernos dejan avanzar este tema para que en algún momento darle solución cuando haya menos. Entonces, eso por un lado, digamos que tiene que haber una pronta reparación de la deuda histórica. Y con relación al tema de la evaluación, yo creo que también este sistema tiene que cambiar. La carrera profesional docente no tiene un proceso formativo de los profesores digamos, como acompañamiento. Entonces los profesores están evaluándose cada 4 años, lo cual les aporta, digamos, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a este instrumento que debe hacer y rendir una prueba de conocimiento. Entonces, eso si le va bien, digamos, entre comillas, puede subir de tramo. Pero ese es un sistema neoliberal, absolutamente. No refleja lo que es la actividad diaria del profesor. La carrera profesional docente tiene que, en este minuto, es tener como harta imaginación, algunos fundamentos teóricos y una clase filmada, y después que le vaya bien en los conocimientos específicos, digamos, de la disciplina, y puede avanzar de tramo, lo cual es bastante complejo.
pero esa carrera profesional no considera todo el trabajo del profesor en aula, que no solo es poner notas, hacer pruebas. En la sala el profesor hace, bueno, lo hemos Acompañamiento. conversado muchas veces, los profesores hacen mil cosas dentro de la sala, digamos, acompañando a los alumnos en el crecimiento y todo eso. Y eso no se considera. No está de los profesores el aporte a la comunidad, digamos. Eh, entonces, hay harto ahí que ver. Una carrera profesional que también no fue trabajada con los docentes. Entonces, también tenemos una mirada economicista del tema. Y eso tiene que cambiar porque independiente de, digamos, de la mejora económica de los profesores, entonces aquí vamos haciendo los profesores mayores que tienen una vasta experiencia, eh, de repente se empiezan a quedar atrás por esta situación de que su formación es distinta. O sea, nosotros tuvimos una formación eh, muy centrada en el alumno, en una mirada muy social y no individualista. Entonces, en una mirada de conjunto. Y eso tenemos que también cambiarlo, porque tampoco esto es una carrera personal. La escuela es un conjunto de personas que estamos por aportar al desarrollo de la sociedad y en formar ciudadanos. Entonces, eso tiene como digo, tiene que cambiar la mirada y el objetivo de la evaluación. Nadie está en contra de la evaluación, pero sí hay que buscar un modelo que sea apropiado a la educación. Entonces, apropiado a los tiempos y a los lugares donde se vive, las carencias que tienen los profesores y los alumnos. Esto, hay mil cosas que tomar en cuenta, pero lo más importante es que esta se tiene que construir con el aporte de los profesores, porque y de los profesores, de las comunidades educativas en general, más que los profesores. Y además, el Estado debe generar programas de estudio, de perfeccionamiento de los profesores, porque se ha avanzado con el tema de las menciones, pero los profesores podrían tener más menciones. El profesor en matemática, por ejemplo, en mi caso, en matemática, pero también podría ser computación, digamos, como otra mención. Entonces, y eso también debería reconocerse y tener, digamos, un estímulo económico aparte, porque va mejorando, digamos, la calidad del profesor frente a sus alumnos. Y además entendiendo este mundo moderno de cambiante y que no sabemos que después de esta pandemia cómo vamos a salir como sociedad. ¿Eh? Y no sé, para nosotros es complejo. Es que ahí usted coloca bueno, ya había colocado un tema anterior que tiene que ver con cómo definimos desde la Constitución el currículum. Entonces, con lo que usted está conversando, lo que está transmitiendo, no sé si cae de cajón, pero pareciera ser que es lógico que es un atentado a la formación de ciudadanos cuando los currículum impiden más cursos de filosofía, más cursos asociados a el reconocimiento del territorio, que permitan una mirada más comunitarista muchas veces y colectiva de la sociedad. Y desde esa dimensión entonces, me imagino que el profesorado no solamente continuará con esa mirada crítica, sino que muy probablemente se tendrá que profundizar, sobre todo al alero de el nuevo Chile, que pareciera ser emerge con la nueva constitución, o este proceso que está en marcha, con este antecedente pandémico. No sé si eso significa traer otra vez estos contenidos curriculares
que nos ayuden a ser personas más integrales, más reveladoras, que sean capaces de relevar la dimensión colectiva, en definitiva, solidaria. Sí, pues allí es que esta perspectiva neoliberal en la educación nos hizo, se centró en las pruebas estandarizadas, SIMSE, IPSO o prueba de transición. Entonces, aquí se perdió, digamos, y se ahogó asignaturas o subsectores que aportaban a la formación ciudadana y al pensamiento crítico. Solo se los ha entrenado a los alumnos para que contesten una prueba de conocimiento específico. Entonces aquí se perdió el trabajar las artes, en trabajar la filosofía, la educación cívica, la educación física. Cuando se planteó la reforma de la jornada escolar completa, se dijo que esta era para trabajar en talleres de formación artística, deportiva, y resulta que nada de eso se hizo. Los talleres deportivos se transformaron en talleres de aprender a contestar pruebas estandarizadas. Entonces se nos hizo, digamos, una situación de pura academia, nada de pensamiento, o sea, más que academia, de ser máquinas contestantes de preguntas. Entonces ahí se perdió el objetivo de la jornada escolar completa. Y otro detalle que tiene que ver con el pre-kinder y el kinder. No podemos escolarizar al kinder, que los niños de kinder salgan leyendo. Eso es una aberración. El niño tiene que jugar, tiene que expresarse, tiene que desarrollarse integralmente y no sentarlo a que aprenda a leer en kinder. ¿Qué sentido tiene que aprender a leer, a sumar y que llegue a primero básico? Porque ahí está el tema que en segundo básico, cuarto básico, sexto, octavo, segundo medio y PSU. Entonces se vive la educación en función de los resultados y los resultados dan si el colegio es bueno o malo. Entonces todo eso tiene que cambiar, porque lo que necesitamos es formar ciudadanos, y ciudadanos para que puedan construir, digamos, un Chile distinto, diferente, porque con lo que tenemos hasta el momento es difícil. Sí, eso es un desafío enorme. Me imagino que cuando lo escucho, claro, las voces de los profesores, fundamental, pero me imagino también el resto de la comunidad educativa, docentes, apoderados, equipos directivos, no sé, los mismos estudiantes. Porque cambiar el switch, digamos, este es un modelo neoliberal que lleva 30 años haciendo una educación, de la educación algo tan competitivo, tan, digamos, individualista, digamos, porque está en el centro el mejor estudiante en base al mejor rendimiento de determinadas áreas. Y eso para algunos ya se ha vuelto algo naturalizado, digamos. ¿Ah? Uno conversa con un apoderado, el apoderado va a buscar el colegio en que tenga, donde los chicos de ese colegio hayan entrado a estudiar a la universidad o donde han salido los mejores estudiantes. No está preguntando por temas de arte, por temas de deporte, por temas integrales. Y eso, claro, de alguna manera nos ha formateado el pensamiento. Hasta inclusive para algunas personas que uno critique y cuestione, diga este modelo neoliberal, para algunas personas no les suena nada extraño, no lo ofende, no lo remece. Y eso te nota una sociedad que se ha construido, es donde la escuela es fundamental. Profesor, se nos van los minutos, se han ido, y yo creo que este tema sería ideal poder retomarlo por la profundidad que tiene, cómo ir viendo pistas, de pronto hilando un poquito más fino en nuestra realidad provincial, mirado desde Talagante, cómo han visto que este proceso de reformas y de
evaluaciones que están ahí pendientes, bueno, quizás después de 18, que ya estén un poco descansados. La ironía, la ironía. Oiga, le dejo una pregunta. Le dejo una pregunta. Para cada uno. ¿Cuán neoliberales somos? ¿Cuánto de neoliberalismo tenemos en nuestra vida y en nuestro accionar diario? Es una tremenda pregunta. Es decir, esta situación neoliberal, pero cuando nos tocan o el bolsillo o alguna cosa, oye, no, entonces ahí ese es el desafío mayor que tenemos. ¿Cómo rompemos este círculo de maligno, perverso, diría yo, del neoliberalismo? Dicen que ese es el máximo éxito que ha tenido el sistema, de que hegemónicamente se instaló en el acto rutinario de las personas ese elemento, esa cuestión adénica, como se dice, ¿no? Y yo creo que ese es el siguiente proceso de cómo se desmonta y se matiza y se anula esa circunstancia, ¿no? Porque es muy pertinente lo que usted indica. Sí, hay esperanzas también. No hemos hablado nada de lo que fue el estallido social que arrancó con estudiantes. Y esos estudiantes que dieron esta chispa y estos estudiantes que se han ido movilizando durante tanto tiempo y que han sido protagonistas de los cambios que hemos tenido como sociedad, son estudiantes que vienen de colegios donde profesores han sembrado y de alguna manera han tenido incidencia en eso, ¿no? Yo creo que ahí uno puede decir hay esperanza, ¿no? Hay esperanza en estas generaciones que están siendo un poco más críticas y reflexivas. Algo que a veces nosotros no sospechamos, con nosotros los adultos, ya que tenemos, no voy a decir la cantidad de años para no estar aquí a movernos, pero sí que estamos hartas décadas más que estos estudiantes que han sido protagonistas de este cambio, esta transformación que estamos viviendo como país. Profesor, le quiero agradecer un montón el tiempo dedicado y la bondad que ha tenido en explicar, comentar un poco lo que tantos temas que atraviesan a los docentes, a las escuelas, que efectivamente atraviesan todo. Así que, para despedirnos, un minutito, los José. Y solo también agradecer a Jessica, Manuel y a que nos acompañaron con sus comentarios. Por supuesto, gracias. Listo, pues, agradecer la oportunidad de conversar cuando quieran. Coordinamos y podemos conversar, invitar a otros profesores que también tienen mucho que decir, y especialmente invitar a los profesores jóvenes que son los que tienen que tomar estas postas. Nosotros ya estamos de salida, así que a ellos hay que invitar, y el tema de la educación es un tema fascinante que podemos conversar por horas, así que muchas gracias por la oportunidad. Ya no más, pues. Dejamos invitados entonces a los que nos están escuchando hoy día y los que nos van a escuchar en adelante a través de las redes sociales, a través del Facebook, que es donde queda colgada este programa, para encontrarnos en otro miércoles posterior a las fiestas patrias, ¿no? Ya la próxima semana no tenemos capítulo. Nosotros sí nos vamos a tomar un descanso. Sí. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, tenemos ese beneficio. Entonces aprovechala bien. y nada, pues nos vemos. Muchas gracias. Listo, pues. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Gracias.